Damos gracias a Dios porque está llena la casa, gloria al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 21. Estamos allí, gloria al Señor. Lo leemos en la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías, y este es el versículo para mí muy clave en este pasaje, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? No respondió palabra alguna. Pueden sentarse, hermanos, gloria al Señor. Y el pastor ha orado, ¿verdad?, en este momento. Recuerdo de uno de mis maestros, ¿verdad?, que decía: cada vez que predicas, ora para empezar a predicar. Y cuando terminas, arrodíllate y dele gracias a Dios. ¿Por qué razón, verdad? La primera es que cuando nosotros oramos al principio, ¿verdad?, pedimos dirección al Señor. Y cuando nosotros terminamos, matamos la carne dándole gracias a Dios, porque toda la gloria y toda la honra es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces es muy importante pedirle al Señor que nos dirige, y es muy importante darle toda la gloria y toda la honra al único que se merece. Gloria al Señor, aleluya. Debo decir, hermanos, que por muchos años, o más bien yo no recuerdo haber predicado sobre este pasaje, sobre el profeta Elías. Estando el jueves, mientras orábamos en la culminación de los 40 días, 40 clamores, hay una palabra que me impactó, o más bien me hizo de pensar mientras el Señor hablaba durante la culminación de los 40 oraciones. Y el Señor hablaba acerca de lo que muchos dudan del poder de Dios, y muchos dudan lo que Él puede hacer. Y yo pensaba y digo, estamos terminando 40 clamores y el Señor nos habla que muchos dudan de mi poder. Y yo me manifestaré y haré cosas grandes para que puedan ver quién soy yo y para que puedan comprender. Alabado Dios, aleluya. Y cuando la profecía hablaba, mi mente, hermano, créame que yo pensé, Elías, los profetas de Baal. Entonces, mi mente corrió a este pasaje y quiero, ¿verdad?, como quisiera darle todo el capítulo, porque todo el capítulo es un contexto de una historia muy tremenda, muy impactante. El profeta Elías está catalogado como uno de los profetas más grandes de la historia del Antiguo Testamento. Se le compara, por ejemplo, con Moisés. Moisés hacía, ¿verdad?, con su vara. ¿Qué es lo que hacía? Milagros. Elías también. Acab y Jezabel. Lo dije al revés porque en realidad no es Acab y Jezabel, es Jezabel y Acab. Hoy les va a llegar poquito a las mujeres también, pero aguántense, amén. Jezabel y Acab. Jezabel era el que mandaba a Acab. El que mandaba hacer las cosas a Acab. De esas mujeres con la mirada le dicen todo al hombre y el hombre hace lo que la mujer dice. Así era Jezabel.
Jezabel era una mujer, dice que Jezabel era la reina, dice que fue la esposa de Acab que promovió la adoración a los profetas de Baal. Jezabel no era judía, no era hebrea. Jezabel venía de los sidonios. El rey, que es padre de Acab, planea ese matrimonio con Jezabel. Entonces, cuando Jezabel llega en el reino del norte, que es Israel, empiezan los estragos. Empiezan los estragos. Y Jezabel, ¿sabe dónde se menciona a Jezabel? En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, dice: pero tengo algo contra ti, que toleras a esa mujer llamada Jezabel. ¿Y cuál era el trabajo de Jezabel? Dice Apocalipsis, eso dirigiéndose a la iglesia de Tiatira. Tengo algo contra ti, que toleras a esa mujer llamada Jezabel. Si usted se da cuenta, no mencionan a Acab, a pesar que Acab fue un rey depravado. Se le compara con otro rey llamado Manasés. Dos reyes del norte que fueron depravados por completo. Depravados, hermanos. Y el único rey que todavía llegó a arrepentirse al final de sus días era Manasés. Pero Acab no se arrepintió. ¿Usted se acuerda de la viña de Nabot? Acab dijo: dame esa viña, que yo la quiero, que se mira muy bonito, muy verde. Cuando Acab llega en casa, cabizbajo, agachado, Jezabel le dice: ¿por qué anda así mi señor? ¿Por qué anda así el rey? Es que no se ha cumplido algo que yo deseo, que yo quiero. Acab cuenta la historia, cómo es que Nabot no quería soltar su viña. Jezabel se hace un plan muy bonito y manda al pobre Acab. Mande al pobre Acab. Por eso, ¿verdad? Como testificaba antes nuestro hermano Martín, yo soy de Sodoma, no me doblego, no doy mi brazo a torcer. ¿Y cuántos chapines dicen así? Ni hablar de los mexicanos. Pero este hombre, no sé de dónde era, pero ¿sabe qué, mi hermano? En Apocalipsis habla que Jezabel inducía a los profetas, más bien a los siervos, a fornicar. Era el trabajo de Jezabel, a fornicar y a traer al pueblo a la idolatría. Mira el trabajo que hacía Jezabel. Pero ¿por qué después de tantos años atrás Dios recuerda en Apocalipsis, muchos años después, a la iglesia de Tiatira? La fornicación, el adulterio que menciona Apocalipsis, es espiritual. Es espiritual. La fornicación, todo lo que es objeto, todo lo que es una imagen, todo lo que nos desvía de la dirección de Dios, lo que nos pone como el primero delante de Dios, todo lo que no es primero es fornicación delante de Dios. Porque ¿cuántos saben que Dios merece toda adoración, toda gloria y toda honra? Entonces, por eso dice que eso es lo que hacía Jezabel. Y empecé a leer cuando chocan a Acab y Elías. Mire bien, hermanos, habían sido 3 años de sequía. 3 años de sequía. Dios le dice a Elías profetiza a Acab y le dice: por mi palabra no habrá lluvia por 3 años. Ya Elías había pasado por Sarepta de Sidón. ¿Cuántos han leído esa historia? Amén. La viuda de Sarepta de Sidón sustenta a Elías. Ahora bien, Dios, por mandato de Dios manda al profeta Elías a encontrarse nuevamente con Acab 3 años después. Cuando Jezabel mataba a los profetas, había un hombre llamado Abdías, mayordomo de Acab. Mayordomo de Acab. Este hombre, mayordomo de Acab,
escondió, mi querido hermano, 100 profetas de 50, dice, lo escondió en cueva. Lo guardó, los conservó. Guardó 100 profetas. Pero ¿sabe qué? Elías era un prófugo, estaba escondido. Pero llega la palabra de Jehová y le dice, encuéntrate con Acab. Cuando Acab ve a Elías, le dice, ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Cuánta gente muchas veces le echa la culpa a la iglesia, a la profecía, a la voz de Dios? Le echa la culpa a Dios por su forma de vivir. Eso es lo que hizo Acab. Acab dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Pero Elías le dice, yo no estoy turbando a Israel, sino que tú y tu casa, tu descendencia, han dejado los mandamientos de Jehová. Ustedes han dejado la ley de Jehová. Ustedes han ido tras los Baales. Ustedes han ido tras los dioses. Eso es lo que ustedes han hecho. Un misionero visitaba Carmelo y él dice que cada vez que la gente pasa frente al Carmelo, ellos puedan ver siempre, ver Carmelo, ver el monte Carmelo, es acordarse de Elías. Y cuando uno se acuerda de Elías, se acuerda de fuego, porque hizo descender fuego del cielo. Eso es lo que decía este misionero. Ahora bien, pero ¿cuánta gente, mi querido hermano, pide fuego, pero su altar está arruinado? ¿Cuánta gente pide que Dios desciende fuego del cielo, pero no tiene leña, pero no trae leña en el altar? ¿Cuánta gente pide al Señor que lo bendice, pero ha construido mal? ¿Cuánta gente pide al Señor todo, pero no le da todo a Dios? Entonces, muchas veces pasa esto, que exigimos, pero no damos. Elías convoca a 850 profetas, falsos profetas, 850 de Baal, 450 de Baal y 400 de Acera. Acera es, como decir, la madre de los dioses. Y Baal es verdad, el dios de los truenos, de la lluvia, el dios que hacía descender rayo del cielo. Entonces se imagina que Israel, mi querido hermano, si Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel, adoraba a Baal y adoraba a Jehová, Dios de los ejércitos. El problema, mi querido hermano, no es que adoraba a Baal. El problema del pueblo de Israel es que adoraba a los dos dioses al mismo tiempo. Combinaba los dos dioses. Ocupamos lluvia para la siembra. Ocupamos lluvia para la cosecha. Hay que acudir a Baal. Ocupamos, ¿verdad?, vencer a nuestros enemigos en la guerra. Ahora vamos a ir ¿a dónde? A buscar a Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces llega el versículo que leímos con ustedes, que dice, ¿por qué claudicáis vosotros en dos pensamientos? Y tuve que profundizar ese verso y escuchen bien, dice, ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? Dice, la frase dos pensamientos utiliza la palabra hebrea saif, que significa muletas hechas con dos palos. ¿Por qué claudican ustedes en dos pensamientos? Muletas hechas con dos palos. Otra traducción alternativa dice que podría ser: ¿hasta cuándo andarán renqueando sobre dos muletas? Muchos dentro de mi pueblo, decía el Señor, no creen lo que yo puedo hacer. Entonces yo me pregunté, o sea que nos estamos arrodillando aquí,
y no queremos obedecerle a Él. O sea que llevamos 39 oraciones arrodillados y aún no nos hemos determinado a obedecer su voz. Llevamos 40 oraciones y aún estamos claudicando si lo sirvo o no lo sirve, o lo sirvo o no lo sirvo, que aún no estamos determinados. Entonces aquí el profeta dice: ¿hasta cuándo andarán renqueando sobre dos muletas? Esta metáfora dice, no alude a cavilar entre dos puntos de vista, sino el daño que Israel se hacía al negarse al seguir a Dios. Hermanos, el que dice, no voy a la iglesia porque la iglesia me ha tratado mal, no voy a la iglesia porque no me aman dentro de la iglesia, el que se hace daño allá afuera es la persona. El que se hace daño allá en la calle es la persona, porque no disfruta el pecado allá, porque se siente vacío. Llega a la iglesia y como no se ha determinado, tampoco disfruta estar en la casa de Dios. Eso es lo que pasa. A veces miramos, ¿verdad?, a la persona que anda con sus muletas y tal vez pensamos, ¿verdad?, gracias a Dios yo no estoy así. Pero espiritualmente, ¿cómo estamos caminando nosotros? Es lo que le dice. ¿Sabe que aquí, hermanos, se ven rostros claramente cuando la persona está pensando a qué horas va a empezar a trabajar mañana, en vez de estar gozando en la presencia de Dios? Claramente tú te das cuenta de la persona que disfruta estar en la casa de Dios y la persona que no disfruta estar en la casa de Dios. Entonces, eso es lo que dice, el daño no se hace Dios, porque Dios, hermanos, sin nosotros sigue siendo Dios. Dios sin nosotros sigue cumpliendo sus propósitos, pero el que se hace daño eres tú y soy yo el que se hace daño. Alguien dijo, Dios no necesita de mi ayuda, pero lo quiero hacer conmigo. Dios tiene miles y miles de ángeles para que le predican a esta generación, a esta gente, pero Dios te está tocando a ti, me está tocando a mí, para que tú le sirves, para que tú le busques, para que tú estés ocupado en su obra. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Huir siempre de la presencia del Señor, de buscar su presencia. Entonces, en el versículo 21, y si usted tiene Biblia abierta en Primera de Reyes 18, verso 21, 18-21, dice allí Elías, mira lo que les dice Elías. Primera de Reyes 18-21, vamos en el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué es lo que les dice? Seguidle. Pero luego les dice, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice, no respondió palabra alguna. ¿Sabe qué es lo que muchas veces hacemos, hermano, cuando la palabra nos llega, o cuando el Señor nos está hablando a través del siervo, a través del predicador? Nos quedamos callados porque sabemos exactamente cómo estamos viviendo. Si usted se acuerda cuando nuestro pastor hablaba de cuántos llegan preparados para escuchar al Señor, su palabra, adorar, y mi mente iba en el emisor y receptor. Alguien dijo, ¿verdad? Yo no voy a mi iglesia porque mi pastor, mi líder no se prepara. La pregunta es, ¿tú sí vas preparado? ¿Y tú cómo llegas en la iglesia? ¿Alguna vez tocaste tu Biblia durante la semana? ¿Qué parábola te leíste? ¿Qué historia te leíste? ¿Qué pasaje te comiste? ¿Qué libro espiritual comiste? Alguien me dio un consejo, por lo menos léate un libro mensual, espiritual, un libro espiritual mensualmente, por lo menos. Y si puedes leerte 2, gloria a Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros venimos para qué? El pastor, la predicadora, el predicador nos dé todo. Nos dé todo. Es como venir y querer encender fuego, pero no hay leña. Porque el altar está
Otra versión dice, el altar está derribado. El altar derribado. Y eso pasaba en mi mente, hermanos, mientras el Señor nos hablaba de esto, porque no estamos preparados para el avivamiento. No estamos listos para escuchar la voz de Dios. Queremos escuchar cosas que nos convienen. Queremos escuchar cosas que nos gusta solamente. Pero no queremos la reprensión. No queremos que el Señor nos corrija. ¿Por qué crees que Jezabel mandó a matar a los profetas y Elías era el único? Por eso Elías le dice, solo yo he quedado. Y el Señor le dice, no, todavía tengo 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Pero ¿sabe qué? El único que daba la cara era Elías. ¿Y los 7,000 dónde estaban? ¿Y los 7,000 dónde estaban? Es porque no todos quieren cargar la cruz. Es porque no todos quieren pagar el precio. Entonces, los israelitas creyeron que podían adorar a ambos deidades al mismo tiempo. ¿Cuántos se acuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 6:24? Para los que están apuntando. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Eso es lo que dice Jesús en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué no dice nadie puede servir a dos salvadores, a dos dioses? Dijo a dos señores porque Señor es dueño. Si yo sirvo a Dios, si yo sirvo al Señor Jesucristo, Él es mi dueño. Si yo sirvo y amo la riqueza, la avaricia, y yo amo lo que yo amo allá afuera, lo que yo amo fuera de Dios, ese es mi Señor, ese es mi dueño. Por eso alguien expresó que muchos lo quieren como Salvador. Llévame para el cielo, Señor. Llévame a tu reino. Llévame cuando yo muera, quiero estar contigo. Pero no quieren vivir para Él en la tierra, porque no lo quieren como Señor, lo quieren como Salvador. ¿Cuántos quieren llorar aquí el domingo, levantar sus manos y se van muy contentos, muy relax? Pero no voy el martes. Esto me alcanza para regresar el next Sunday, como dijo alguien. Me alcanza para regresar el siguiente domingo. ¿Para qué puedo? No ocupo ir el martes, no ocupo ir el jueves, no ocupo ir el viernes, menos si es vigilia. ¿Por qué? Porque no hay esa hambre, ese deseo de amar, esa determinación de buscar a Dios. Amamos más las cosas de afuera que las de adentro. Entonces, esta declaración lo hizo Josué, mi querido hermano. Leamos este versículo. Yo quiero que usted lo lee conmigo con toda la fuerza. Josué capítulo 24, versos 14 y 15. Josué está un poco atrás de Reyes. Josué 24, 14. Y todos juntos lo vamos a leer. Mira lo que Josué expresó años atrás acerca del pueblo. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Mira esa expresión del líder Josué. Usted ya está ahí, lo vamos a leer, amén. Josué capítulo 24, versos 14 y 15. Josué dice, escuche bien cómo encarrila todo esto. Dice Josué, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Oh hermanos, estas dos palabras, este es otro tema. Servidle pues con integridad. La palabra integridad es que eso significa voy a obedecer aunque no esté el pueblo viéndome, aunque no esté el pastor viéndome, voy a obedecer a Dios. Voy a dar lo que Dios me ha dado, lo que es justo, y no voy a ser injusto. Voy a hacer las cosas bien aunque no lo sepa la iglesia, pero voy a hacer las cosas bien. Eso es integridad. Eso es integridad.
Entonces, por eso leamos el verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Dice, y a los dioses al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Pero el verso 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Venga decirle, hermano, mire bien, Josué le dice al pueblo, ya entramos a la tierra prometida, ya cruzamos el Jordán, ya caminamos 40 años en el desierto. Se supone que ya ustedes aprendieron los 40 años que estuvieron en el desierto. ¿Cuántas oraciones hicimos? 40. Se supone que después de 40 años ustedes hayan aprendido. Ahora ya saborearon del fruto de la tierra prometida. Y escuchen bien esto, cuando ellos aprueban de la semilla de Canaán, el maná cesó. El siguiente día ellos salieron a buscar maná y no había maná porque dice la Biblia que ya habían aprobado del fruto de Canaán, de la tierra prometida. ¿Qué pasó con el maná? Cesó el maná. ¿Dónde veremos nuevamente el maná? Probablemente cuando estemos delante de la presencia del Señor. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros nos encontramos con la gracia, no necesitamos, ¿verdad?, ir, ¿verdad?, a hacer rituales ni nada, porque la gracia es la que nos sustenta, la gracia es la que nos tiene en pie, la gracia de Cristo, el sacrificio de Cristo. Eso significa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que nos sostiene en este tiempo, nos sostiene en este tiempo. Entonces, Josué le dice, ustedes ya pasaron un desierto por 40 años, sus calzados no se rompieron, sus vestidos no envejecieron, todavía están tan enteros, tan limpios, tan nuevos como cuando salimos de Egipto, no envejecieron. Ahora pues, ¿por qué todavía claudiquen en dos pensamientos? Por eso él dice aquí, pero les voy a decir algo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es determinación, mi querido hermano. Eso es decidirse por Dios, porque cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Cuando tenemos al Señor, no necesitamos más cosas, más dioses, porque lo tenemos a Él. Aleluya. Eres completo, eres completo. Por eso que el canto dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. No necesito más cosas, porque lo tengo a Él. Aleluya. No necesito más cosas, no necesito el vicio, porque lo tengo a Él. Él es el que me satisface, Él es el que me llena, Él es el que me lleva a su presencia todos los días. Él es suficiente, Él es completo. Ese es el Evangelio, hermano. El Evangelio es completo porque Cristo es completo. Si nosotros le añadimos, es incompleto. Dios no necesita mejorar. Dios es suficiente, Dios es completo. Dios es perfecto, Dios no necesita mejorar. Lo que necesitamos mejorar somos nosotros. Lo que necesitamos crecer somos nosotros. Lo que necesitamos moldearnos somos nosotros. Somos nosotros los que necesitamos crecer. Pero tenemos a un Dios completo, a un Dios perfecto. No necesitamos a otros dioses. Le voy a decir esto. Yo recuerdo cuando tenía mis 8 o 7 añitos, recuerdo que mi madre nos llevaba a la iglesia, y yo soy fruto de la oración y de la perseverancia y de la persistencia de mi madre. Mi madre nos llevaba a la iglesia, nos arreglaba y nos llevaba y nos quedábamos dormidos debajo de las bancas. Así conocí yo a mi mamá cuando mis ojos fueron abiertos. Mi hermana, que es 2 hermanos mayor que yo tengo, uno falleció, pero otra aún fue bautizada en la iglesia católica, ¿verdad? Así de chiquito. Pero yo ya fui bautizado en la iglesia cristiana, yo ya nací en la iglesia cristiana. Entonces, cuando yo nací, yo soy de cuna, por decirlo. Entonces, yo conocí a mi madre así. Mi madre nos llevaba, mi madre nos traía aquí para allá. Okay. ¿Qué pasa? Yo miraba a mi madre así, pero llegó un momento donde mi madre, yo no sé qué estará pasando, qué estaba pasando. Mi madre
era sumamente católica. Mi abuelo, que falleció siendo católico, solo Dios sabe y conoce la vida de las personas, pero ¿sabe qué? Murió siendo catequista de la Iglesia Católica, enseñaba en la Iglesia Católica, daba estudios en la Iglesia Católica. Entonces, en el lado de mi madre, todos son de la religión, son de la Iglesia Católica. En el lado de mi padre, son cristianos. Ahora bien, pero en el lado de mi papá, nunca me llevó a la iglesia, nunca me apoyó, nunca me ha apoyado. Pero en el lado de mi madre ha habido apoyo espiritualmente, ha habido apoyo en las cosas de Dios. Ahora bien, pero llegó un momento, yo no sé si por su pasado, no justifico nada, pero ella acudía a los que podían leer la mano, o a los que podían, o a los brujos, hasta cuando Dios llegó y habló fuertemente, y ella tuvo que hacer un cambio de vida. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque allá afuera todo es mentira, todo es falso. La gente se crea todo cuando le dicen, porque le lean la mano. Tráeme a la gallina más gorda, a la gallina más grande, al gallo más grande, al animalito más grande. Yo recuerdo que mi madre llevaba esos animalitos para allá. Hasta cuando dijo, la última vez me dijeron que no podía solucionar el problema, y me doy cuenta que Dios me habló y Él me hizo la obra. Hermanos, hay gente, ¿verdad? Hay gente dentro de la iglesia a veces claudicando en una vida así todavía. Hay personas que todavía no se han determinado para Dios. Mi madre tuvo una transformación. Ella empezó a buscar al Señor en ayuno, en vigilias. Yo conocí a mi madre así, y cuando yo llego en la iglesia, hermano, mi pasión era eso siempre: buscar al Señor, amar a Dios, acercarme con un corazón delante del Señor genuino y decirle al Señor que me ayudara a salir donde yo estaba. Para los que no saben mi testimonio, yo a muy temprana edad empecé con el cigarrillo. Yo recuerdo a los 7, 8 años yo buscaba el cigarrillo, yo buscaba el cigarro. A los 12 años yo me bautizo en la iglesia. Semanas después yo estaba bebiendo, yo estaba separado, a mí no me importaba ya si me había bautizado. El enemigo empieza a tirar sus dardos, me saca de la aldea, me lleva para la capital de Guatemala, me lleva para lo que es la costa sur, por allá ustedes conocen para los que son de Guatemala. Allá, hermano, el vicio está a flor de, como dicen. Entonces, hermanos, había una rebeldía grande, pero le doy gracias a Dios que no me permitió seguir e hundirme más y más en el vicio. Dios me alcanzó a temprana edad, y ahorita, por la gracia y la misericordia de Dios, llevamos 20 años desde que le entregamos nuestra vida al Señor, aleluya. Y Dios sigue haciendo la obra, y Dios sigue trabajando en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, debemos determinarnos y no claudicar en dos pensamientos como estaba el pueblo de Israel: seguir a Baal o seguir a Jehová. Elías tenía 800 hombres delante de él. Hay otra cosa, si usted leyó otro versículo allí, que dice 850 profetas que comían de la mesa de Jezabel. Oh, hermanos, esto me hace pensar y me hace meditar. ¿Cómo es posible? Israel tenía reyes, tenía líderes. La nación de Israel sí, estaba dividida. El reino estaba dividido. Estaba el reino del sur, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur estaba Judá, estaba Israel, estaba Jerusalén, que es Judá, la capital, pero también estaba en el norte estaba Samaria. Y la depravación que estaba allí en Samaria era tremenda. El hambre, ¿cuántos se acuerdan de aquella historia cuando dice que había tanta hambre en Samaria que hasta las mujeres comían a sus hijos? ¿Por qué llegan, hermano, esas cosas? Porque habían dejado al verdadero Dios. ¿Por qué llegan las consecuencias en nuestras vidas? Porque nos olvidamos de Dios. ¿Por qué la gente sufre? Porque quiere, como dicen nuestros pastores,
porque se olvidan quién es la fuente de las bendiciones. Cuando tú empieces a adorar a la creación y no al Creador, tú mismo empiezas a crear tus ídolos. Tú mismo empiezas a crear tus ídolos. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia porque se compró una troca último modelo y tiene que tener 2 trabajos? Y dice, no puedo ir a la iglesia porque si no, no puedo pagar mi troca. Se agarra una casa y tiene sobre ella 700,000 o $1,000,000. No puedo ir a la iglesia porque necesito pagar la casa. No podéis servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No podéis, dice el Señor. ¿Saben qué, hermanos? Hagamos tesoro en los cielos mejor, donde la polilla no llega, donde el corín no corrompe, pero nosotros tenemos morada segura con el Señor. Nosotros no somos de aquí, de este mundo. Nosotros somos del reino de los cielos. Somos el pueblo que Dios quiere que le sirvamos aquí, sin intereses personales, sin avaricia. Es lo que Dios quiere, para que Dios traiga un avivamiento. Por eso Dios me llevaba ya vamos llegando en el altar, por eso Dios me llevaba a este tema, porque no hay avivamiento si primero no hay intimidad con Dios. No hay avivamiento si primero no nos despojamos lo que estorba en nuestra recámara, en nuestra vida personal, porque es lo que Dios ha venido hablando. Dios ha venido hablando, hay muchos que batallan con cosas, pero durante estos 40 días, ¿cuánto lo pusieron delante del Señor? ¿Por qué? Porque, hermanos, no podemos. Por eso se levanta Elías y reta al pueblo y les dice: ¿cuál de los caminos van a servir? Van a seguir. La pregunta entonces, hermanos, es esta: ¿quién es tu Baal? ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Algunos dirán mi profesión, algunos dirán mi pareja. Un pastor testificaba hace unos días y él decía que se le acerca una pareja y le dice: pastor, quiero que ora por mí, nos bendigas. Le dijo: si te presento, aquí tengo a mi pareja. Y el pastor dice: su pareja, quiere decir que es su esposa. No, dice, no es mi pareja, es su pareja, pero es su esposa. Dice: bueno, dice, es mi pareja, pero entonces no quería decirlo. ¿Sabe por qué? Por si las cosas no funcionan, vamos a separarnos. Por si las cosas no funcionan, vamos a separarnos. Y no quiso decir que era su esposa. Y la gente quiere vivir así, hermano, claudicando siempre también en buscar a Dios, en querer hacer bien las cosas. Por eso escuche bien, la gente quiere bendición y ha construido mal. Dios dice: ¿quieres que yo bendigo tu casa? ¿Quieres que tu casa no se derrumbe y lo has construido con bloc y barro? ¿Quieres que yo bendigo tu casa y has construido mal? La tormenta viene y va a derrumbar la casa, porque no se puede sostener. Porque Dios lo que dice es: yo no bendigo. Dios, hermano, no hace como dicen en Guatemala. Mi papá usaba mucho una frase: Dios no hace chapuzos allí tratando de pegar algo para que no se quiebre y sostenerlo con pegamento ahí, ¿verdad? Ay, mi suela, mis zapatos se están cayendo, lo pego y ahí todavía aguanta, ¿verdad? Dios no bendice algo, hermano, porque Dios hace las cosas perfectas. Dios hace las cosas bien. Por eso cuando Dios nos da instrucciones y nosotros obedecemos, ¿quién es bendecido? ¿Dios o nosotros? Hace unos días hablábamos ahí con los músicos sobre algo, ¿verdad? Si nosotros no bendecimos como quiera, Dios sigue bendiciendo a sus siervos. Si nosotros no bendecimos como quiera, Dios sigue bendiciendo a la iglesia. Pero ¿quién es el beneficiado, mi querido hermano? Somos nosotros. Cuando tú agarras tu cartera, cuando tú agarras tu bolso y sacas tu mejor ofrenda y lo das con gozo, porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre.
ama al dador alegre. Entonces, ¿quién es bendecido? Es uno. Nosotros somos bendecidos cuando nosotros somos generosos para dar al Señor. ¿Cuántos son generosos aquí? No vamos a entrar sobre el dinero porque no nos gusta escuchar del dinero, como dice el pastor. Pero ¿a cuántos hermanos les cuesta pararse en el talento humano? ¿A cuántos les cuesta comprarse una tostadita porque dicen no tengo hambre? Es que no se trata de tener hambre, se trata de que tú cooperes en la obra de Dios. ¿Sabe que a veces uno llega bien cenado, pero yo digo, lo llevo y lo guardo? Sí, pero me siento bien porque aporté con lo que están haciendo los caballeros, con lo que están haciendo los jóvenes, con lo que están haciendo, ¿verdad?, las damas. Pero muchas veces, hermanos, nos cuesta dar lo mejor para el Señor. Por eso somos muy buenos para exigir, pero no somos buenos para dar. Entonces, cuando nosotros, y ya mencioné esto, y vamos avanzando, hermanos, cuando comenzamos a adorar a la creación, entonces habrá maldición. Porque cuando adoramos la creación, dejamos de adorar al Creador. Dice que el ser humano es experto de hacerse ídolos, y yo lo decía, que te compras una troca nueva y eso toma el primer lugar en vez de Dios. ¿Qué es lo que se convierte a la troca? En un ídolo. Muchos dicen, cuando me case voy a servir a Dios. Eso es mentira. Se casa la persona y menos busca de Dios, porque ya lleva, como dicen nuestros hermanos chapines, ya lleva una marimbita detrás, 5, 6, 7, y ya no ocupan un Camry, sino que ocupan una Siena, porque hay que llenarla. No estoy tirando a nadie, pero ¿sabe qué, hermano? Porque nosotros somos buenos para excusarnos. Somos buenos para poner excusas y para servir a Dios. Cualquier imagen o elemento que capte nuestra atención como primer lugar, es allí cuando comenzamos a idolatrar las cosas. Pero ¿cuántos saben que la idolatría es pecado? La idolatría es pecado. Muchos tienen a su hijo como idólatra. ¿Cuántos se acuerdan de eso que testificaban nuestros pastores? Pero testificaban de que iba cuando tenía estos hijos, pero el último que tuve me sacó de la iglesia porque ya no puedo por este último. Así que por culpa de este último niño, ya no voy a la iglesia. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Pues te lo quito también. Te lo quito ese último. No voy a la iglesia por mi trabajo. No voy a la iglesia porque voy al gimnasio a las 2 horas que está en la iglesia. Ayer decía nuestro pastor, todo eso se acaba. Y completamente todo eso es... Pablo dice, ejercítense en la fe, y eso sí da provecho, porque el físico es para poco, es provechoso. Entonces, todo lo que capte como primer lugar en nuestras vidas, ¿qué es lo que está captando tu atención como primer lugar? ¿Qué es lo que está captando? ¿Cuál es tu Baal? ¿Cuál es tu imagen? ¿Cuál es tu obsesión? ¿Cuál es lo que te ha hecho que te desvías de la escritura, de la palabra? El celular, la tecnología. ¿Qué es lo que nos aleja de las bendiciones de Dios? ¿Nos decidimos solo por Dios, solo por Jesús, o vamos a seguir mezclando a ambos deidades? A ambos deidades. Me gustó una frase que usó alguien en una ocasión que dijo que la escritura, dice, que la cultura no te moldee, sino la escritura, déjate moldear por la escritura. Que la escritura te moldee y no la cultura. ¿Sabe por qué? Mucha gente dice, ay, ¿por qué no celebramos Halloween? ¿Y por qué no celebramos Navidad? ¿Y por qué no celebramos aquello? ¿Y por qué no? Está siendo moldeado por la cultura desde la escritura en vez de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aún la persona sigue claudicando en dos pensamientos.
Hay personas hasta se preguntan y dicen, ¿es pecado hacer esto o no? Como decía nuestro hermano Gaspar en una oración sobre, ¿es bueno escuchar música mundana, sí o no? Hermano, esa persona está preguntando no porque quiere escuchar, es porque está escuchando la música. Y lo que quiere es solamente que le diga sí o no y se va. Y como quiera va a seguir escuchando. Pero ¿sabe qué? Pero ¿sabe qué? La gente a veces, iba a decir un personaje, ¿verdad? Que yo no sé qué le entiendan los jóvenes, no sé qué le entienda la generación que estamos viviendo sobre el conejo malo, eso, ¿verdad? Que no se le entiende nada lo que dice, pero la generación en la cual estamos viviendo sigue escuchando basura, sigue escuchando tanto contenido, sigue consumiendo tantas cosas, que por eso, hermano, cuando se siente en la banca, no siente el sabor realmente de lo que es lo espiritual. Lo espiritual. Entonces, nosotros siempre exigimos todo de Dios, pero la pregunta es, ¿cuánto estamos dando nosotros para Dios? ¿Cuánto le estamos dando a Él solamente el 60%? ¿Le estamos dando a Él el 70%? ¿El otro 30%, Señor? No te lo doy porque eso me pertenece de mi pareja y yo. Señor, en el otro 30% no te lo doy porque es mi profesión. Señor, el otro 30% no te lo doy porque quiero gozarme todavía con mis compañeros. Señor, no quiero darte esto porque todavía no he cumplido 21 años. Entonces, ¿cuánto le estamos dando a Dios? Pero ¿cuántos saben que Cristo cuando fue en la cruz del Calvario no dio ni el 10% ni el 50%? Jesús lo dio todo por nosotros. Y cuando Él estaba en la cruz del Calvario, con las manos extendidas y con los clavos en las manos, Él dijo, Padre, consumado es. Padre, lo he entregado todo. Padre, lo he dado todo, el último gota de la sangre. Lo dio todo el Maestro por nosotros. Ahora nosotros también tenemos que darlo todo a Él, porque Él se lo merece. Aleluya. Él merece todo de nosotros. Aleluya. Y para avanzar estos últimos minutos, voy a hablar sobre lo que es el altar. Elías les dice, mandan a buscar un buey. Pártelo por pedazos, prepárenlo, preparen. Ustedes empiezan primero. Dice la Biblia que desde la mañana, ellos empiezan a danzar alrededor del altar. Escuchen bien, ellos preparan su sacrificio. Desde la mañana, llega a las 9 de la mañana, seguían allí. A las 10 de la mañana, seguían allí. A las 11 de la mañana, y Baal aún no responde. 11:30 y Baal no responde. Elías, escuche bien, llevaba 4 horas sentado ahí quizás debajo de un árbol, en la sombrita, y ellos estaban ya hastiados. Llegó a las 12 del mediodía, hermanos, 4 horas allí. ¿Se imagina Elías si tuviese un teléfono ahí? Pudo haber visto hasta 2 películas completas. Sentado Elías allí. Hermano, para los que no saben de humor, Jesús es maravilloso. Elías también tenía humor. ¿Sabe por qué? Porque en una ocasión, escuche bien, yo recuerdo estaba allá arrodillado y yo le preguntaba al Señor, y yo estaba pasando por un proceso y le digo al Señor, y le hacía preguntas y el pastor mencionaba ayer, y el Señor recuerda exactamente, me dice exactamente, no preguntas, sino solamente alaba y glorifica mi nombre, porque ¿sabes qué? Dice, yo soy un Dios de propósito. Y Él me enseñó y Él me dice que Dios, hermanos, Dios hace las cosas maravillosas. Dios hace las cosas, hermanos, aunque nosotros no la entendamos. Dios sabe lo que hace. Mire, hermanos, entonces, Elías se siente debajo quizás del árbol y los ve pasar 4 o 5 horas. Y Baal no contesta. ¿Sabe que cuando llega la hora sexta, que es a las 12 del mediodía, ¿sabe qué es lo que pasa? Elías sarcásticamente les dice, ¿saben qué? De repente su Dios de ustedes está durmiendo. De repente está de viaje. O de repente se agarró unas vacaciones y no ha llegado. O está atendiendo
a otra gente. Y dice la Biblia, eso ya no les gustó mucho. ¿Y saben qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron con látigos a sangrarse después del mediodía, dice la Biblia. Empezaron a sangrar por Baal. Y Baal no contestaba. ¿Sabe por qué no contestaba? Porque Baal no es Dios. Porque Baal no es Dios. Nuestro Dios sí habla, nuestro Dios sí oye, hermanos. Mira lo que dice allí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 y 37. Gloria al Señor. Primera de Reyes 18, donde leímos. Versículo 37. Perdón. Primera de Reyes, sí, estaba en segunda. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 37. ¿Qué es lo que dice en el versículo 37? Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves. ¿Cuál es el propósito de esta junta? Porque tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermanos, y esto yo lo dije, único de los propósitos que Dios hace para que Dios hace algo en tu vida es para llamarte tu atención, es porque Él lo que quiere es que te acercas a Él. Yo no sé lo que le ha distraído, yo no sé lo que le ha alejado de Dios, pero Dios, hermanos, hace las cosas con propósito. Escuche bien y con esto termino. Cuando Dios hace descender fuego del cielo y consume el holocausto, consume el fuego, lame, dice, toda el agua que estaba alrededor del altar. Después que Dios hizo estas maravillas, Elías, escuche bien, Elías mata a los 850 profetas, falsos profetas. ¿Y por qué hizo eso? Porque en el Antiguo Testamento dice, todo aquel profeta que no se cumple lo que dice, será apedreado y será muerto. Será muerto. Mi hermano, si esto sucediera hoy en día, no estuviesen tantos llamándose profetas. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Y muchos de estos profetas se escondieron en el tiempo de pandemia.